Y bienvenidos a la semana 11 de Plan Educativo COVID-19 para quinto EGB, sexto EGB y séptimo EGB. En este video trabajaremos en la actividad número 1. ¿Qué dice? El tema de esta actividad es: participo, soy visible y quiero vivir en democracia. Lee la ficha pedagógica y desarrolla las actividades. Si tienes dudas, comunícate con tu familia, con tu docente, tutor, tutora o con un directivo. Esta actividad está diseñada para que la desarrolles a lo largo de la semana, dedicándole aproximadamente 50 minutos diarios. Esta ficha sugiere cómo organizar el tiempo, pero es importante que programes tu propio horario junto a tu familia para las actividades de aprendizaje. Esta semana desarrollarás un proyecto sobre la democracia y la participación ciudadana, que permitirá que reconozcas como alguien visible y participativo o participativa, experimentando una vida democrática en tu entorno familiar. En el transcurso de la semana vas a elaborar un mural que integre los diferentes temas tratados. Para crearlo, puedes utilizar dibujos, fotografías, frases o técnicas mixtas con el material que tengas disponible en casa. Recuerden, tiene que ser algo que puedas tener al alcance. A continuación, enlistamos algunos posibles recursos que pudieran considerar: textos escolares del Ministerio de Educación, diccionarios, hojas recicladas o de cuaderno, goma, pegamento o cinta adhesiva, cartulinas o cartón, lápices de cualquier color o pinturas, cualquier otro material que encuentres en tu hogar. Tu imaginación es muy importante para este proyecto. Entonces, las primeras instrucciones son: reflexiona con tu familia sobre la importancia de escucharse mutuamente. Pregunta a una persona adulta qué es la democracia para ella. Actividades. La primera actividad dice: pregunta a los miembros de tu familia por qué piensan que el ser humano tiene una sola boca y dos orejas. Escribe un párrafo de 8 líneas y argumenta la respuesta a partir de tus ideas y de las diferentes opiniones de tus familiares. Aquí nos da un espacio para contestar nuestra pregunta. Vamos a volver a leer la pregunta para que la dividamos y la entendamos mejor, de mejor manera. Entonces dice: pregunta a los miembros de tu familia por qué piensan que el ser humano tiene una sola boca y dos orejas. Entonces, ¿por qué piensan que el ser humano tiene una sola boca y dos orejas? Escribe un párrafo de 8 líneas y argumenta la respuesta. Entonces, tus familiares les van a dar unas respuestas, cada respuesta puede ser distinta. Y lo que nosotros tenemos que hacer es argumentar, o sea, partir esta respuesta en partes y sacar lo bueno, lo malo y opinar sobre ella, argumentar sobre la respuesta que nos dan. Y dar nuestras ideas. Al argumentar vamos a dar nuestras ideas y las diferentes opiniones de los familiares. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué el ser humano tiene una boca y dos orejas? Aquí tiene que ir su respuesta. Las respuestas que van a obtener pueden ser: no hay una respuesta correcta ni una respuesta incorrecta. Lo importante es que sepamos argumentar sobre esto y que nuestra opinión sea válida, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que el ser humano tiene una boca y dos orejas? La segunda pregunta dice: dibuja en cada cuadrante una respuesta de las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta dice: ¿cómo te sientes cuando tu papá o mamá no te escuchan? La palabra clave de esta pregunta es sientes. Entonces vamos a usar nuestros sentimientos para contestar esta pregunta. ¿Cómo te sientes cuando tu papá o tu mamá no te escuchan? Entonces podemos poner que te sientes molesto, te sientes triste, te sientes solo, te sientes ignorado. Entonces aquí vamos a poner, en este cuadrito de aquí, vamos a poner nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Vamos, por ejemplo, yo cuando mi papá o mi mamá no me escuchan, me siento triste. ¿Cómo te sientes cuando tus hermanos o hermanas no te escuchan? Otra vez vamos a usar sentimientos.
Cuando mis hermanos o hermanas no me escuchan, yo me siento molesta, me siento ignorada, me siento decepcionada. Hay muchas palabras que podemos usar. Recuerden que hay muchos sentimientos y que los sentimientos son personales. La tercera pregunta dice, ¿cómo te sientes cuando tus amigos o amigas no te escuchan? Otra vez vamos a usar nuestros sentimientos. Entonces, cuando mis amigas o amigos no me escuchan, yo me siento molesta, me siento sola, porque nadie me escucha, ¿verdad? Y la cuarta pregunta dice, ¿cómo te sientes cuando en la escuela nadie te escucha? Me siento menos importante, me siento ignorado. Esa es la palabra que yo creo que utilizaría cuando describo mis sentimientos, cuando nadie en la escuela me escucha. Entonces recuerden que aquí esta sección es muy personal y vamos a usar nuestros sentimientos para responder las 4 preguntas que nos da cada recuadro. La pregunta número 3 dice, analiza el siguiente texto sobre la práctica de la democracia entre los niños y niñas y la importancia la importancia de una escucha activa. Entonces, aquí vamos a leer el texto que nos da la actividad. Entonces, según la ONU, la democracia es tanto un proceso como una meta. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, busca el beneficio común más que mayoritario. Por eso está relacionado con el cumplimiento de los derechos humanos. La democracia se aprende. Por eso es primordial que te lo enseñen desde un hogar democrático. Los niños y niñas deben aprender a tomar decisiones desde la niñez. En casa deben hacerles participar en algunas decisiones, desde el color de los muebles de su habitación hasta el viaje familiar, el nombre de la mascota o el lugar donde saldrán juntos, entre otras actividades. Todas son decisiones o opiniones de las que se deben ser partícipes para sentirse integrados, pertenecientes y parte de la familia. Aprender a escuchar a los demás y valorar sus opiniones y aprobaciones para tomar decisiones en casa es el primer ejercicio democrático que todo niño o niña debe vivir. Responda las siguientes preguntas en su cuaderno. Entonces ahorita vamos a sacar nuestro cuaderno y responder estas 3 preguntas. ¿Cuál es el primer lugar donde un niño aprende a vivir en democracia? Entonces el texto nos comenta que el primer lugar es desde un hogar democrático. Entonces, por eso es primordial que te lo enseñen desde un hogar democrático. Entonces, el primer lugar donde aprendemos a vivir en democracia es en nuestro hogar. ¿No es cierto? Vamos a la pregunta número 2. ¿Por qué crees que es importante participar en tomar las decisiones dentro de tu familia? Entonces, ¿por qué esto es importante? Aquí nos dice, aprender a escuchar a los demás, valorar sus opiniones y aportaciones para la toma de decisiones en casa es el primer ejercicio democrático que todo niño debe vivir. Entonces, es importante porque cuando aprendemos a tomar decisiones, aprendemos a escuchar, a opinar y a aprobar las aportaciones que cada persona va a tener en distintas decisiones que se deben tomar en la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante dentro de tu familia? Porque ahí es donde vas a tú a aprender. Vamos a nosotros a aprender a escuchar a los demás y valorar sus opiniones. Entonces, por eso es importante aprender dentro de nuestras familias qué es participar y tomar decisiones. La tercera pregunta dice, ¿qué puedes hacer para participar siempre en las decisiones de tu casa? Esta es una pregunta más personal y se puede tener respuestas distintas, pero no hay una respuesta correcta. Lo que quiere decir es, ¿qué puedes hacer para participar siempre en las decisiones de tu casa? Puedes escuchar a los demás, puedes hablar, puedes
anotar tus ideas, puedes tener una reunión familiar, decirles a tus familiares que se reúnan todos los domingos y conversar, ¿no es cierto? Lo más importante de aprender a tomar decisiones es escuchar y valorar sus opiniones. O sea, aprender a valorar las opiniones del resto y que el resto aprenda a valorar tus opiniones. Entonces la pregunta número 4 dice, lee el siguiente cuento y realiza un dibujo basado en él. En una hoja de papel bond o cartulina, procura utilizar materiales reciclados. Entonces, ¿qué dice que hay que hacer? Vamos a leer este pequeño cuento y vamos a hacer un pequeño póster, ¿verdad? Aquí nos dice que vamos a hacer un dibujo basado en él. Entonces vamos a dibujar. Entonces les voy a leer el cuento. Uy. Había una vez un conflicto porque no podían ponerse de acuerdo los animales del mar para elegir al rey. Entonces se le ocurrió a un pececito que se podría elegir por votación. Todos los animales estuvieron de acuerdo. Elaboraron urnas de almejas donde los peces depositarían sus votos. Los participantes fueron la ballena, el delfín, un animal muy extraño que en el fondo del mar, y la sirena. Pero apareció un pulpo tramposo y dijo que él podría ser mejor rey, porque era el único que tenía 8 brazos, que le permitirían hacer más cosas que a los participantes y que era la mejor opción, ofreciendo hasta lo que no tenía sentido. Los animales se dieron cuenta de su trampa y que era un presumido y un prepotente. Todos decidieron votar por cada participante, resultando ser ganadora la sirena, quedando el pulpo muy enojado porque a pesar de sus muchos brazos no consiguió nada, porque los demás animales eran demasiados honestos para caer en su juego. El resultado fue una armoniosa elección donde todos quedaron satisfechos en medio de una gran fiesta. El fin. Entonces hay palabras muy significativas que nos van a ayudar a elaborar nuestro dibujo. Entonces tal vez la palabra prepotente, la palabra votación, depositarían, la palabra votos, la palabra participantes, ¿no es cierto? La palabra ofreciendo. Entonces vamos a hacer un dibujo donde incorporemos a cada uno de estos participantes, a cada uno de estos de estas elecciones, vamos a poner nuestras ideas en una cartulina. Entonces aquí nos da un tip. Existen murales de muchas formas, colores y contenidos que exponen información sobre uno o varios temas. Imagina cómo sería un mural sobre la democracia y la participación hecho por ti, que incluya todo el conocimiento que obtuviste hoy. Pregunta en casa si alguien hizo o vio un mural un mural alguna vez. Entonces, esto solo imagina. Pero para realizar esta actividad necesitamos dibujar todo lo que leímos aquí. Si recuerden que a veces es importante leer 2 veces, entonces esa es una recomendación que les doy. Cuando terminen esta actividad, recuerden mandar sus fotografías a sus profesores o a sus docentes para que les puedan calificar y recuerden que esta es la primera actividad de la semana 11.